si nunca muriera? ¿Qué pasaría si viviera para siempre? Imagina esto. Estás vivo en el año 2025. Has vivido 20, tal vez 30 años. Tienes metas, recuerdos, cicatrices, pero sobre todo, tienes una fecha de vencimiento. ¿O eso crees? Desde los albores de la humanidad, la muerte ha sido la única certeza compartida por todas las culturas, tribus y civilizaciones. Los sumerios, hace más de 4000 años, ya escribían epopeyas sobre héroes que buscaban la inmortalidad, como Gilgamesh. Los egipcios construyeron pirámides no para vivir eternamente en la tierra, sino para alcanzar una vida eterna en otro plano. El deseo de burlar a la muerte no es moderno, es ancestral, es profundamente humano. Pero ahora, tú has vencido la muerte. No es un sueño, no es una simulación, es real. Y antes de que el mundo se dé cuenta, tú te conviertes en el primer ser humano inmortal. Los primeros 10 años parecen una bendición caída del cielo. Ya no hay prisa, ya no existe, se me está acabando el tiempo. Aprendes todos los idiomas que siempre quisiste dominar. Lees libros olvidados en estanterías digitales. Recorres cada continente. Vives experiencias que muchos solo sueñan con tachar de su lista de deseos. Incluso las decisiones importantes, como formar una familia, elegir una carrera o dejar una huella en el mundo, ya no parecen urgentes. Tienes tiempo, infinito. Y eso cambia todo, ¿ya? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa tener todo el tiempo del mundo? El filósofo Martin Heidegger decía que la conciencia de la muerte es lo que da sentido a la vida. La finitud nos empuja a actuar, a amar, a decidir. Entonces, si eliminamos la muerte, ¿también eliminamos el sentido? El tiempo continúa. Ya has vivido medio siglo sin una sola enfermedad. Has visto cómo nacen nuevos sistemas políticos, cómo la inteligencia artificial reemplaza empleos que alguna vez definieron sociedades enteras. Desde los taxis automatizados hasta las impresoras de órganos, la tecnología avanza a pasos agigantados. Has conocido personas brillantes, científicos, artistas, pensadores. Muchos de ellos ya han partido. Los funerales se repiten, una tras otra, las caras familiares desaparecen. Y comienzas a darte cuenta de algo que ningún libro te preparó para afrontar. La inmortalidad no te hace invulnerable al dolor, solo te condena a experimentarlo una y otra vez. La soledad, al principio imperceptible, se vuelve una sombra constante. Ya no hay nadie que comparta tus recuerdos del pasado. Para la nueva generación, tú eres una leyenda viviente, un mito, pero no un ser humano. Al cumplir los 100 años, comprendes que has dejado de formar parte de la historia. Ahora eres su testigo. Observas cómo la humanidad conquista Marte, cómo se resuelven enfermedades que diezmaron generaciones, cómo el cambio climático causa migraciones masivas, guerras por el agua y hambrunas que los modelos predictivos no pudieron detener. La especie humana sobrevive, pero tú te estás despegando lentamente de ella. En este punto, comienzas a registrar todo. Escribes, grabas, documentas. Tu memoria se convierte en el archivo más valioso del mundo. Pero con el paso de los siglos te preguntas, ¿de qué sirve saber tanto si no hay nadie que quiera escucharlo? Ya no se trata de tiempo, se trata de trascendencia. Y comienzas a preguntarte si esa palabra tiene algún significado para alguien que ya ha vivido más que cualquier cultura, imperio o nación. ¿Puede una conciencia soportar eternamente la existencia sin corromperse? Los antiguos estoicos hablaban del eterno retorno. Nietzsche planteó una hipótesis aún más inquietante. ¿Qué harías si tu vida tuviera que repetirse infinitamente, exactamente igual? Tú lo sabes. No es una hipótesis, es tu realidad. Y aunque cada día trae nuevas maravillas, también arrastra el mismo eco, nadie queda. Todos se van, solo tú permaneces. ¿Y si la inmortalidad no fuera una conquista, sino un castigo? ¿Y si vivir para siempre fuera una forma más lenta, pero más cruel, de morir? La inmortalidad es el sueño más antiguo de la humanidad, pero pocos se atrevieron a imaginar cómo sería vivir realmente para siempre. Tú lo haces, y muy pronto, descubrirás que el mayor peligro no es morir, es vivir más allá del universo mismo. Han pasado 1000 años.
Has vivido lo suficiente para ver el surgimiento y la caída de ideologías, de imperios galácticos incipientes, de civilizaciones digitales que se autodestruyen por exceso de datos. Los humanos ahora habitan Marte, la Luna y estaciones orbitales alrededor de Júpiter. Algunos incluso han nacido fuera de la Tierra. Tú, en cambio, sigues siendo terrestre, un hijo de una época en la que TikTok era más importante que la filosofía. Pero algo te atormenta, ya no hay nadie que entienda tus referencias. Citas a Borges, a Spinoza, a Carl Sagan, y te miran como si hablaras una lengua extinta. El conocimiento acumulado durante milenios se ha fragmentado, y la digitalización extrema ha producido una paradoja. Más acceso, menos profundidad. Tu sabiduría es irrelevante en una época que solo valora la novedad. Un día, el sol comienza a crecer, lentamente, casi imperceptible al principio. Pero tú sabes lo que significa. Lo estudiaste siglos atrás. La Tierra se vuelve inestable. La atmósfera empieza a perder su capacidad de proteger la vida. La humanidad huye en masa a colonias más lejanas, pero tú decides quedarte hasta el final. Y llega. Un día, desde la órbita, observas cómo la superficie de tu planeta natal se calcina. Ríos se evaporan. Montañas se derrumban. No hay más pájaros. No hay más vida, solo tú. Y el recuerdo de un hogar que ya no existe. Ya no hay vuelta atrás. Viajas de sistema en sistema, buscas vida, o quizás, sentido. Algunos planetas muestran promesas, atmósferas estables, climas suaves, pero no hay rastro de humanidad, nadie dejó mensajes, nadie dejó señales. En las palabras del cosmólogo Fred Hoyle, el espacio no es hostil, es indiferente. Has aprendido a vivir solo, pero eso no significa que hayas dejado de sentir. Cada estrella nueva es una posibilidad, una esperanza, una frustración. ¿Qué es un año cuando has vivido 100 millones de ellos? Las memorias se superponen. A veces no sabes si una imagen fue real o un recuerdo alterado. Has dejado de contar los días. Las fechas ya no importan. Lo único que reconoces es el cambio constante del cosmos. Las galaxias cercanas comienzan a fusionarse. El cielo nocturno es una danza de luces, de energía, de colisiones titánicas. Es hermoso, es aterrador. Y tú estás ahí, observando, siempre. El Sol se convierte en una gigante roja, finalmente consume lo que queda de Mercurio, Venus y la Tierra. Solo algunos satélites artificiales aún orbitan, testigos mudos de una especie que alguna vez soñó con ser eterna. Tu cuerpo, que desafía todas las leyes biológicas conocidas, aún resiste. Los científicos del pasado se equivocaron. La entropía avanza. Sí, pero tú eres una anomalía. Una excepción que se convirtió en condena. Las estrellas mueren una a una. Ya no nacen nuevas. El universo entra en la era oscura. Ya no ves luz. Ya no escuchas voces. Ni siquiera tus propios pensamientos resuenan como antes. Y entonces, una idea comienza a germinar. ¿Y si esta no es una historia sobre inmortalidad, sino sobre lo que ocurre cuando la conciencia se vuelve eterna sin propósito? Tal vez, solo tal vez, ser mortal no era una limitación, sino un regalo. Has vivido milenios, viajado por el espacio, sido testigo del nacimiento y muerte de estrellas, y ahora estás solo, esperando el colapso final del universo. La eternidad, alguna vez deseada por alquimistas y transhumanistas, se ha revelado como un espejo oscuro que refleja el vacío cuando no hay fin. Todo lo que alguna vez brilló, se apagó. Las últimas enanas rojas han muerto. Ya no hay luz natural en el cosmos. La energía térmica se disipa lentamente en el vacío. Tú orbitas una estrella extinguida, sin atmósfera, sin color. A veces enciendes sensores para confirmar que aún existen estructuras gravitatorias, agujeros negros, fragmentos de lo que fue. Pero ya no hay tiempo, ni futuro, solo persistencia. Los agujeros negros dominan el universo, son las últimas formas organizadas de materia, te mueves entre ellos. Ya ni siquiera por curiosidad, sino por costumbre. Has observado cómo tragan los restos de galaxias enteras.
cómo distorsionan el espacio-tiempo. Has escuchado sus cantos gravitacionales, tan profundos como el abismo de tu conciencia. Y ahora comienzan a morir. La radiación de Hawking, predicha por Stephen Hawking en el siglo XX, se hace visible a escalas impensables. Lentamente, evaporan su masa. Su luz final es breve, pero tú la ves, una tras otra. Una chispa, luego otra, después, nada. El universo es completamente negro, sin átomos, sin estrellas, sin cuerpos celestes reconocibles. Solo quedan partículas subatómicas dispersas, neutrinos. Posiblemente algunos protones aislados, moviéndose a velocidades insignificantes por un espacio infinito y frío. Tú ya no tienes un lugar, vagabundeas por coordenadas vacías. No hay norte, no hay gravedad que te retenga, no hay referencias. Tu conciencia comienza a distorsionarse. ¿Sigues existiendo? ¿O eres solo un residuo consciente que se aferra a una identidad? Si soy el último, ¿quién me recordará? La termodinámica no miente. Toda energía útil se disipa. La entropía llega a su máximo. Ya no hay estructuras. Ni siquiera tú puedes sostener la forma que te define como ser. No sientes dolor, pero tampoco sientes esperanza. El pensamiento se ralentiza. Tu mente se congela. Tu identidad, ese tú que inició esta historia, empieza a disolverse. Y entonces, ocurre el final. Un fin sin explosión, sin clímax. Un susurro que se apaga en medio de una sala vacía. Si alguien, alguna vez, reescribe la historia del universo, encontrará una anomalía, una conciencia que sobrevivió a todo. Una historia que no era sobre el cosmos, sino sobre la condición humana. Tal vez la mortalidad sea, en efecto, el verdadero milagro. La muerte no es una tragedia, es lo que permite que la vida tenga sentido. Valora cada día. Porque el límite que tanto temes es lo que convierte tu existencia en algo único. No sé cuántos años tienes, pero algo sí puedo adivinar. Naciste con la certeza de que un día morirás. Yo también lo creía, pero estaba equivocado. No recuerdo el momento exacto en que dejé de envejecer. Al principio pensé que era suerte, buena genética. Pero luego vinieron las señales. Heridas que sanaban demasiado rápido, enfermedades que no me afectaban, accidentes de los que salía ileso. Entonces lo supe. De alguna forma imposible. Me volví inmortal. Durante los primeros años todo fue euforia. Viví sin prisa. Aprendí idiomas, recorrí países, vi amaneceres desde las montañas más altas y atardeceres sobre océanos que parecían infinitos. Todo lo que alguna vez soñé, ahora estaba al alcance de mi eternidad. Ya no había ansiedad por el futuro. No me preocupaba formar una familia, encontrar un propósito, hacer algo importante antes de morir, porque simplemente no iba a morir. Pero lo que parecía una bendición empezó a cambiar. Con el tiempo comencé a ver a mis amigos envejecer y morir, uno a uno. Rostros familiares se convirtieron en fotos, en recuerdos, en silencios. La tecnología siguió avanzando. La humanidad conquistó Marte, erradicó enfermedades incurables, creó inteligencias artificiales que superaban cualquier imaginación del siglo XXI. Pero yo seguía aquí, sin una sola arruga, sin un resfriado, solo. Fui testigo de descubrimientos que resolvieron antiguos misterios científicos. Vi la mecánica cuántica volverse materia común en universidades, pero nadie con quien compartirlo. Nadie que entendiera cómo era vivir en 2025. Nadie que recordara lo que yo recordaba. Mis nietos murieron, mis bisnietos también. Me convertí en leyenda, luego en mito y más tarde en rareza. Un espectro que camina entre generaciones que ya no entienden sus palabras. En el año 1000, cuando se me agotaron las lágrimas, me dediqué a observar. Vi la tierra cambiar de rostro. El nivel del mar subió. Ciudades costeras desaparecieron. El clima se volvió impredecible. La humanidad sobrevivió, pero con cicatrices. Yo sobreviví, con vacío. Fui el último en abandonar la tierra. La atmósfera ya no protegía. Las plantas no crecían. El sol comenzaba a inflarse, lento pero seguro, hacia su destino de gigante roja. Me quedé hasta el final. Desde la órbita observé cómo se fundían los océanos, cómo los continentes eran consumidos por fuego. El planeta que me vio nacer
desapareció. No dije nada. No podía. De estrella en estrella, de sistema en sistema, me moví, buscando algo. Vida, compañía, significado. Nunca encontré lo primero. Perdí lo segundo, y sobre el tercero, ya no tengo certeza. La galaxia comenzó a colapsar en sí misma. Las estrellas morían. Las órbitas cambiaban. Los agujeros negros devoraban los restos de mundos olvidados. Mi existencia ya no era vivir. Era registrar, observar, persistir. No quedó ninguna estrella, ni una chispa en la noche infinita. Solo restos de materia, neutrinos, partículas dispersas. Yo era la única conciencia que persistía, la única que recordaba que alguna vez hubo árboles, ríos, canciones, risas. La radiación de Hawking hizo lo suyo. Los agujeros negros comenzaron a evaporarse, silenciosos, elegantes, breves. Cuando el último desapareció, lo supe. Estaba solo en el universo, sin gravedad, sin luz, sin cuerpos. Flotaba por un vacío que ya no tenía dirección. No sabía si mi cuerpo aún existía. Mi mente comenzó a perder límites. Pensamientos antiguos volvían como ecos distorsionados. ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? No había respuesta. Solo persistencia. El universo alcanzó su máxima entropía. Toda energía útil se disipó. El tiempo dejó de tener sentido. Y yo comencé a desvanecerme. No de forma física, sino en lo esencial. Mi identidad se fragmentó. Mi conciencia se volvió niebla. No podía sostenerla. Nadie me recordaba. No existía historia. No existía lenguaje. Solo, vacío. Y entonces me detuve. En el silencio más absoluto entendí algo. La muerte, ese límite que tanto tememos, es lo que da sentido a la vida. Es la línea que convierte cada instante en algo valioso. Es la brújula que nos obliga a amar, a decidir, a arriesgarnos. Yo viví sin esa brújula. Fui testigo de todo y de nada. Y si pudiera cambiar algo, solo pediría esto: vivir menos, pero vivir de verdad. Aprovecha cada segundo, porque el final no es una maldición, es un regalo disfrazado.